Bueno, pues 12:37 de la mañana y iniciamos nuestro Club de la Resistencia con Rocío Mené. ¿Qué tal? Buenos medios días. Bueno, ya es tarde, ya es tarde. Ya casi tarde, sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Siento el retraso en la Nada, conexión. nada. Muchas Nada, gracias, nada. muchas gracias. Hoy ha cambiado de sitio. Sí, hoy estoy en mi mesa y Ujú. el fondo es distinto porque, bueno, porque el otro escenario estaba ocupado con otra cosa, entonces me he puesto aquí esta Muy mañana. bien, muy También bien. está muy bien, ya sabes Oye, que el sí, estudio sí, es una pasada, o sea sí, que... sí, por eso digo que todavía está muy bien incluso. Bueno, que ya ¿Qué estamos a tal? viernes. Pues Madre nada, mía, viernes ya. menos mal, vaya semana. Vaya semana. Después Madre mía. de ese pequeño descanso, parece que hemos Sí, retomado con fuerza y sí. queremos avanzar muchas cosas de golpe y no puede ser. Y no Ya puede ser, y las no puede cosas ser. llevan su tiempo, así que Pues fíjate que yo comenzaba la semana ahí un poco cansadete y tal, pero sí. se me ha pasado volando. Se me ha pasado volando, rapidísimo. ¿Has podido descansar entonces esta Semana Santa un poquito o no? Sí, 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 hemos descansado un poquito. Eso. Entonces era Por eso, resaca del descanso, ¿no? claro, claro, por eso el lunes, claro, acostumbrado a llevar un ritmo de vida más tranquilo y tal, el lunes era como que el cuerpo seguía también en ese ritmo de Mm, vacaciones y le claro. decía, no, no, que ya no estamos de vacaciones, que hay que poner ya en marcha el motor. El cuerpo sabe lo que quiere, o sea Sí. que muy bien. Pues hoy tengo un programa que espero que te guste mucho, Ujú. porque vamos a tocar un poco de todo. He Muy bien. hecho un resumen así de varias cosas que me parecen interesantes, porque estaba pensando, como buena libra que soy, en el concepto de equilibrio. Y entonces he Ujú. pensado, vale, el equilibrio en un negocio es muy importante y tiene que ser rentable, pero también tiene que haber bienestar en el negocio, en lo que implica trabajar en el día a día, ¿no? Y luego, pues, obviamente dentro del equipo, ¿no? Que la gente también esté a gusto. Mm, Entonces, si te parece, vamos a hablar de esos dos conceptos, de mm. rentabilidad y de bienestar, Y de ¿vale? bienestar. Que sabes que me gusta desglosar como en pequeños puntos donde nos podemos enfocar para ir gestionando y digiriendo un poco la información. Vamos a Perfecto. empezar por el concepto de rentabilidad. Mm, ¿Cómo se consigue la rentabilidad en un negocio? Porque aunque parezca mentira o, no, o poco creíble, hay mucha gente que tiene un negocio y no ha encontrado un punto de rentabilidad todavía, o bien mm, porque se ha saltado algunos pasos por desconocimiento, por falta de información. mm, Entonces, me he centrado en cuatro puntos que considero muy importantes. mm, El primero, que lo hemos hablado muchas veces aquí tú y yo, es el de escuchar al cliente. Sabes que es mm, fundamental escuchar al mm, cliente. Pero tenemos que escuchar en el sentido de qué le quita el sueño. Vamos a escuchar realmente dónde está el problema que él detecta, mm, qué anhelos, qué frustraciones tiene, porque a raíz de eso que él nos cuente, nosotros podemos ver de lo que hacemos cómo podemos articular una solución que esa persona perciba valiosa. mm, ¿Vale? No se trata tanto, y esto es importante y nunca voy a hacer el suficiente hincapié, no se trata tanto de dar lo que te piden, porque a veces la exacto. gente no sabe lo que Mm, necesita. mm, Piensa que necesita una cosa, pero su frustración o su anhelo nace de otra cosa muy diferente. claro, Y a mí, claro. yo lo veo todos los días. Entonces, hay que saber escuchar con el corazón, con los ojos, con la cabeza. Hay que saber escuchar al cliente para detectar cuál es ese problema que le quita el sueño y cómo podemos resolverlo, porque le vamos a aportar mucho más valor y ese Mm, cliente va a entender que nuestro trabajo es valioso, va a estar contento porque se lo demos, va a estar dispuesto a pagar lo que nosotros consideremos que es un precio digno, porque al final tenemos que trabajar con dignidad y todos vamos a salir ganando. Va a ser mm. un ganar-ganar. Eso es. Nosotros tenemos a un constructor que está haciendo casas, por ejemplo, y utiliza un tipo de ladrillo. Y este hombre, pues, claro, secretamente, bueno, o internamente piensa, ay, siempre se me queda aquí un poquito, unos metros aquí, si tuviera ahí, no sé, alguna solución. Y de repente a nuestra empresa X se le ocurre que igual haciendo un ladrillo un poquito más largo esa solución del constructor que siempre está pensando, ay, si me queda esto un poquito corto aquí, ¿no?
O distintos tamaños de ladrillos. Porque Eso igual es. que hay distintos ladrillos Mm, con cámaras en función del precio, pues le mm, añaden cámaras como de aire dentro del mm. ladrillo, o son como las células esas Sí, que dividen, pues a lo mejor hacer distintos tamaños para no tener que estar cortando claro. y tal, ¿no? Que sean como medidas estándar, pero que haya distintos tamaños. Podría ser una Mm, solución. podría Sí, ser. eso podría ser una solución aplicada a un producto. Cuando damos un servicio, pues también podemos encontrar maneras de articular una solución enfocada a un cliente pues, que necesite un servicio, ¿no? Todos los negocios tienen esa posibilidad de detectar el punto de dolor, la frustración, los anhelos del cliente y aportarle una solución a través de productos o a través de servicios. Después, como ya sabemos qué es lo que el cliente realmente anhela en el fondo de su corazón, y ya sabemos cómo podemos solucionárselo, vamos a ver de qué manera nos podemos diferenciar. El punto número 2 de la Mm, rentabilidad. Lo primero es responder por qué debe ese cliente elegirte a ti. mm, Ese argumento tiene que ser súper claro y tiene que apelar a algo que sea único en ti, a tu propuesta única de venta. Y luego tienes que tener muy claro quién es tu marca. Tienes que saber quién eres tú, porque dos mm. personas no son iguales y tampoco dos marcas son iguales. Claro. Cada marca es única. Entonces, tenemos que hacer mucho trabajo de análisis de cuál es la identidad de nuestra marca, porque esa identidad nos va a ayudar a diferenciarnos en el mercado, no solamente con el posicionamiento, la propuesta única de venta, sino con toda nuestra comunicación, el lenguaje, cómo hablamos a la gente, cómo trabajamos nuestras imágenes, que es todo, Mm. ¿vale? La estrategia de marketing, de branding que ya hemos comentado otras Sí. veces. El tercer punto que se me ha ocurrido destacar es la estrategia de precio. Es fundamental tener una estrategia de precio. Aquí entramos ya en términos de finanzas, de contabilidad, y es muy importante saber calcular el precio de tu trabajo. Mm, Hay mm. muchísima gente que no sabe cuánto cuesta su hora, Claro, una hora de claro. su tiempo. Esto es fundamental, porque cuando hemos comenzado, precisamente se me ha ido la mente ahí, ¿no? Uno de los problemas quizás más habituales que hay en las empresas o que tenemos las empresas es contabilizar lo que vale nuestro producto, ¿no? Porque nuestro producto, uno puede pensar que un producto que él realiza, pues cuesta lo que cueste el papel, lo que cueste las tijeras, lo que cueste el pegamento, pero a todo eso hay que añadir otras cosas. Hay que añadir tu tiempo. Mm, Hay otros costes generales, porque cuando tú estás vendiendo productos, hay un coste material de ejecución directa de ese mm, producto, pero luego hay unos costes generales de lo que es el mantenimiento de la empresa. Tienes un mm. alquiler, tienes la luz, el Claro, agua, el internet, claro. Necesitas traerte el sueldo, material. Claro, necesitas traerte el esa material. logística, etcétera. Mm, Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta, además del coste en crudo, digamos, mm, de lo que es la materia prima en sí, que eso está muy bien, pero tienes que meter lo que te cuesta también tu tiempo, las nóminas de los trabajadores, los seguros mm, sociales, todo eso hay que imputarlo en el precio. mm, Entonces, hay una serie de cálculos que se tienen que hacer. De los conceptos que tenemos que tener en cuenta y súper claro es, en cuanto a costes generales, costes fijos, recursos humanos, los suministros, alquiler, amortizaciones de máquinas, porque por ejemplo, si tú produces un producto, mm, fabricas un producto, probablemente tengas una máquina que muchas veces las empresas compran esas máquinas, entonces hay una amortización que tú tienes que calcular. A lo mejor no estás comprando la máquina y la estás alquilando, pues el mm. alquiler también lo tienes que repercutir en el precio, Claro. ¿vale? Y luego tienes que también tener en cuenta el tiempo que dedican los recursos humanos, el tiempo productivo real. Esto es un concepto muy interesante que la gente no suele tener en cuenta. Hacemos estimaciones optimistas pensando que dedicamos el 100% de nuestro tiempo a cosas que tienen un retorno real, un Mm, retorno directo. Y no sí. es así. Hay llamadas de teléfono, hay visitas, hay gestiones, hay pequeñas Mm. cosas que no Reuniones cobramos, internas. Mm, reuniones que no cobramos, que directamente no nos están produciendo un ingreso, pero que es tiempo que estamos consumiendo. mm, Entonces nosotros tenemos que hacer una estimación real de que del tiempo disponible mm, vamos a poder cobrar una parte y en mm, función de esa parte
nosotros tenemos que hacer el cálculo de nuestro precio por hora, porque no podemos contar a lo mejor con un 25 o un 50% de todo el tiempo disponible como tiempo productivo, ¿no? Entonces, después de eso tenemos también que tener en cuenta el beneficio. La empresa, toda empresa necesita un beneficio porque necesita poder generar un colchón que le permita seguir invirtiendo, que le permita contratar a más personal, comprar nueva maquinaria, cambiar de establecimiento y poder hacer una reforma. Eso se hace con un beneficio que va generando pues, una cuenta bancaria que Claro. te permite tener esa libertad, ¿no? Entonces tenemos que poner un margen de beneficio a todo lo que vendamos, sean productos o sean servicios, porque si no, la empresa no puede sostenerse. Y luego ya, una vez que tengamos todos esos cálculos hechos, veremos qué objetivos de venta vamos a tener, porque sabemos cuánto valen, cuál es el precio de nuestros productos y cuáles son nuestros costes y qué queremos facturar para poder cubrir esos costes y tener un beneficio. Entonces, ahí veremos claramente cuáles son nuestros objetivos de venta. Estos son términos muy técnicos, no he querido meterme en profundizar mucho porque es más un papel de alguien financiero que el mío, Sí, yo no soy financiera, pero como empresaria he tenido que ponerme las pilas y estos conceptos, dominarlos lo suficiente como sí, para no arruinarme. Entonces, eso es. es importante tener en cuenta la estrategia de precio, ¿vale? Que ese es el tercer punto. Estábamos escuchando al cliente, diferenciándonos, montando nuestra estrategia de precio y el último punto de esta parte de rentabilidad es la comunicación. No puede ser de otra manera. Tenemos que generar conexiones con nuestro cliente ideal para poder decirle, esa solución a ese problema que tanto te angustia, yo la tengo, es diferente al resto, por esto, por esto, por esto. Además, Sí, mi marca es única y vamos a conectar porque te voy a caer bien y vas a confiar en mí porque te lo estoy demostrando con mi comunicación. Y encima mi estrategia de precios hace que mis precios sean razonables, que sean dignos y que tú veas el valor en el producto que te estoy vendiendo. exacto. Necesitamos trabajar el branding. Necesitamos trabajar el marketing de contenidos para demostrar ese valor de nuestro conocimiento de lo que estamos ofreciendo y luego establecer protocolos comerciales, saber muy bien cómo vamos a estructurar esos procesos de venta para poder cumplir con ese objetivo de venta que nos hemos marcado en la estrategia de precio. Hasta aquí la parte de rentabilidad, que es así como la parte más pura de empresa, así de estructura, Sí, estrategia, no sé qué. Pero es muy importante que seamos conscientes de que hay que trabajarla porque mucha gente vive en el día a día y no se para a pensar en estos 4 puntos fundamentales, claves mínimas para que un negocio sea viable, cuanto menos. eso es. Yo, sobre todo, me he encontrado, bueno, a lo largo de toda mi trayectoria, o sea, que quiero decir que esto ya vendrá de años atrás y seguro que muchísimas empresas ya han solucionado esto, pero me he encontrado muchos problemas de eso, ¿no? De cuantificar lo que vale mi producto. Es que no te puedes imaginar hasta qué punto es habitual y corriente que la gente no sepa poner precio a su producto. De hecho, es muy habitual sobre todo cuando estás constantemente creando nuevos servicios, nuevos productos, te pillas los dedos siempre al principio porque no sabes estimar el tiempo real que vas a necesitar. Claro. Cuando ya tienes un histórico y puedes hacer una media, dices, bueno, de promedio este proyecto me lleva 25 horas. Entonces tú ya sabes establecer un presupuesto. Claro. Cuando sean 26, bueno, pues te has pillado un poco los dedos y cuando sean 24, pues tienes un poco más de cuello por si quieres a lo mejor hacerte una floritura, ¿no? Porque te ha quedado tiempo. Pero al final la experiencia nos va a decir cómo tenemos que marcar los tiempos dentro del coste que calculamos de nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? En productos está todo como un poco más, el cálculo es como mucho más matemático porque son Sí, costes fijos y tal y cual, claro. pero por ejemplo a la hora de poner precio a los servicios o Sí. proyectos creativos es un infierno porque Mm, muchas veces no sabes cuánto tiempo real te va a llevar. eso es. Pero bueno, es algo que se trabaja.
Y ahora vamos a la segunda parte. Al bienestar. ¿Cómo se consigue el bienestar? Bueno, esto es desde mi punto de vista de manera muy somera porque tampoco tenemos mucho Mm, tiempo para profundizar, pero he estado pensando un poco en el bienestar así, en términos generales y luego en el bienestar dentro del trabajo. mm, Al final creo que hay una cosa muy importante que es como una especie de disciplina de higiene donde tenemos que saber separar muy bien el tiempo de trabajo, el de vida, socialización, familia, etcétera, y el descanso. Tenemos que hacer o sea, tenemos que ser muy quirúrgicos, separando mm. los tiempos Sí, sí, y reservarnos tiempo para nuestro tiempo, para nuestro espacio, porque lo que eso nos es. pasa es que con el trabajo muchas veces no ponemos coto y se nos come el descanso y la vida personal. Y eso es imposible, es incompatible con el bienestar, porque a largo Mm, plazo nos pasa factura el estrés, la ansiedad, claro. la depresión, etcétera, etcétera. Entonces Y tenemos, sobre todo, ahora que estamos teletrabajando, yo me he dado cuenta que, bueno, por un lado es muy importante hacerse un horario, pero luego ser realista también. Quiero claro, decir que, por ejemplo, en mi caso, que estoy teletrabajando en casa, tienes que contar, por un lado, que a esta hora, por ejemplo, dejas de trabajar y vas con la familia. Bueno, hasta ahí bien, pero luego hay tiempo de tu descanso familiar que también por llamadas telefónicas o tal, también estás utilizando claro. parte de ese tiempo. O al revés, o parte que estás trabajando y tienes que atender de repente algo personal. Ahí la conciliación y la quimera de la conciliación. Yo creo que decía Laura Rivas que la conciliación no existe, que existe la integración familiar. Mm, Ese concepto me llamó mucho la atención y sí. creo que coincido con ella porque al final muchas veces eh, tenemos que ser flexibles, aunque no nos guste y Mm, no podemos ser todo lo pulcros que nos claro, gustaría con nuestro exacto. tiempo. Pero es verdad que muchas veces también pecamos nosotros, o sea, somos nosotros los que nos boicoteamos y esto es muy Mm, importante porque hay que hacer una diferenciación entre cuando no tengo más remedio y cuando la culpabilidad me está arrastrando a mm, hacer cosas, porque cuando estoy con mi familia siento que tendría que estar trabajando y cuando estoy trabajando siento que tendría que estar haciendo mm, cosas con mi familia. Eso no mm, puede ser. Tenemos mm, que en nuestra mente hacernos parcelicas y que mm, cuando estemos con nuestra familia estamos presentes y disfrutando y con ellos mm, conscientemente, porque cuando estemos trabajando vamos a estar al 100% trabajando. exacto. Luego también es importante encontrar alicientes, nos olvidamos de reírnos, nos olvidamos de jugar, de aprender, de cantar, de bailar. No tenemos hobbies porque nunca tenemos tiempo, no Mm, hacemos cosas que nos ilusionen porque pensamos que si nos ilusionan no son importantes. Pero al final disfrutar mm, hace que reduzcamos el nivel de estrés, que el estrés lo único que genera es veneno en nuestro organismo por todas las mm, hormonas y todos los procesos químicos que desencadenan nuestro cuerpo es veneno. Entonces tenemos que contrarrestar ese estrés, especialmente en épocas muy fuertes de trabajo. mm. Tenemos que generar endorfina y serotonina. Tenemos que hacer ejercicio, jugar, bailar, cantar, hacer cosas que nos gusten, porque le tenemos que dar a nuestro cerebro la posibilidad de regular Claro. esas sustancias químicas tóxicas. Y luego nos va a hacer que, a pesar de la carga de trabajo, seamos más creativos. Claro, porque habremos desconectado. Es que cuando hacemos cosas que nos gustan y nos enfocamos en eso, es como si estuviéramos tomándonos unas mini vacaciones y a lo Mm, mejor le hemos dedicado una hora, pero ya es como que hemos partido el día, hemos eso cortado, es. ya no estamos trabajando, estamos haciendo otra cosa. Y esos cortes mentales son fundamentales porque si no la semana parece un continuo espacio temporal que nunca termina y empieza el lunes y acaba el viernes y estás hasta las narices y lo quieren mandar todo a tomar de paseo y no puede ser. Entonces tenemos que concedernos el permiso de descansar. Una vez que nos centramos ya en el trabajo, ¿vale? Dentro del equipo y ya nos quedan 4 minutos para ir cerrando, vamos a intentar fomentar la comunicación, que la comunicación es tan importante, tanto de cara de puertas para afuera como de puertas para adentro, es fundamental. Nunca me cansaré de hacer hincapié. Hay que fomentar la comunicación con el equipo y aquí voy a hablar de darle espacio para expresar sus ideas sin miedo. Dejar espacio, reservarnos espacio para hablar, hacer lluvia de ideas, hacer sesiones críticas de feedback, hacer propuestas de mejora, dar esa libertad, que la gente sienta realmente
que no se les va a juzgar, que no se les va a penalizar por dar su opinión constructiva, porque eso va a fomentar la creatividad y la innovación dentro de la empresa. Y eso probablemente dispare la rentabilidad de la empresa, que es de lo que estábamos hablando antes, que vamos a buscar vamos a buscar soluciones más eficientes a problemas que ya teníamos y a lo mejor estamos cambiando y generando un valor al cliente y teniendo una idea que al cliente le resuelve muchísimo más por muchísimo menos. Imagínate la bomba, ¿qué es eso? Sí. Pero si no dejas espacio para pensar y tener ideas, eso no va a pasar nunca. Y si la gente siente que cuando diga su idea desde arriba se les va a juzgar o se les va a coartar, eso no va a pasar nunca. Entonces tenemos que dejar espacio para esa libertad y de pensamiento y esa creatividad. Y luego, ante la mínima falta de motivación o implicación, ahí hay un síntoma de que hay algo que está enfermando. Puede ser que se contagie entre miembros del equipo. Cuando una persona transmite una energía determinada, el resto de sus compañeros se ven afectados por esa energía. Entonces, cualquier síntoma hay que tomar acción lo antes posible. Hablamos con esa persona, buscamos la raíz del problema, intentamos encontrar soluciones en equipo y persistimos. Nos aseguramos de hacer seguimiento hasta que el problema se resuelva, porque si no, no vamos a recuperar esa motivación y esa energía de construir, de generar, y puede enquistarse. No queremos que se enquiste. Una falta de motivación, una falta de implicación siempre tiene una raíz, y si la tratamos a tiempo, esto es como la gripe o como otras enfermedades. Si tratamos a tiempo los síntomas, nos podemos evitar unas consecuencias a largo plazo muy, muy severas. Y luego estaba pensando antes también en la importancia de la formación permanente, que lo hemos comentado también muchas veces. ¿Te acuerdas que decíamos, hazte un entrenamiento de alto impacto, ¿no? Sí. Y he sabido, porque alguna amiga me ha comentado, que en su empresa le obligan a hacer determinadas formaciones. Y yo he pensado, qué contraproducente es que te obligan a hacer algo que no quieres hacer. ¿Cuán mejor será que te den a elegir entre lo que a la empresa le interese, obviamente, porque son ramas que está a lo mejor explorando, pero que tú tengas la opción también de que case con tus propios intereses, porque vas a sacarle mucho más provecho y vas a aplicar ese conocimiento luego en tu día a día. Vamos a intentar buscar ese equilibrio, no obliguemos a la gente a hacer algo que no quiere, vamos a motivarle a que quieran hacerlo y vamos a confiar y a fomentar la responsabilidad y a delegar en las personas. Conforme van adquiriendo conocimiento, hay que dejarles que lo apliquen para que vayan cogiendo seguridad y vayan aportando valor cada vez más a la empresa. Eso va a aumentar la rentabilidad, seguro. Y ya para cerrar... Eso es, que ya no queda nada. Si tienes algún comentario, hacemos una conclusión final del programa. Para mí es muy importante siempre tener presente que todo el bienestar y la rentabilidad pasa por conectar con los demás. Tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos viviendo y disfrutarlo. Si estamos trabajando, trabajar a gusto. Si estamos con la familia, estar a gusto con la familia. Y luego no tener miedo a arriesgarnos. De esto hablaremos dentro de unas semanas, que me he preparado un programa muy chulo para hablar de un libro que trata precisamente de atreverse a arriesgarse. Eso es. Bueno, pues hablaremos entonces en otras semanas de eso y la próxima semana de más cosas. Muchísimas gracias, Rocío. A ti, que pase buen fin de semana. Igualmente, un besazo. Un beso, adiós. Gracias, hasta luego.